Muy buenas amigos y amigas del Mundo de los Negocios TV, encantadísimos como siempre de estar con ustedes y agradeciendo la suerte de su atención como cada noche. Pues naturalmente es la tradición de este programa, de nuestros medios de información, llevar las más actualizadas datos, informaciones para ustedes en función de orientación que necesitan en materia de negocios, en materia personal, profesional. En esta ocasión sé que vamos a disfrutar considerablemente de una orientación excelsa, pues tenemos el agrado de tener con nosotros al doctor Eduardo Tejera, viejo amigo, economista reconocido, empresario, inclusive involucrado en desarrollo de proyectos inmobiliarios muy novedosos, ex embajador en Canadá. Y ya también, pues, don Eduardo ha tenido mucha relación con la parte política, más en el área de política económica en años anteriores, pero vimos recientemente que también el candidato del Partido Revolucionario Dominicano destacó la suerte de contar de nuevo con su apoyo. Bienvenido, Eduardo, al Mundo de los Negocios TV. Muchas gracias, Pedro. Encantado de estar aquí. Como dijiste, somos viejos amigos, claro. Hemos tenido ambos una gran experiencia en los últimos 30 o 40 años. Ciertamente. Los negocios, exacto. Te felicito por tu trayectoria. Gracias, caramba. Y bueno, pues realmente un toque personal, pero nos agrada mucho a los dos estar hoy especialmente aquí porque estamos los dos prácticamente de cumpleaños. Esta es la semana de aniversario de los dos. Con la gracia de Dios. Eduardo, el gobernador Valdés Albizu ha informado recientemente que en función de los datos al momento, vale decir a marzo, mantiene la proyección o entiende que la proyección indicaría concluir el año en un 4.5 en función de los titulares más destacados en cuanto a las informaciones que él y el banco han emitido. La Comisión Política del PRD, evidentemente económica del PRD, ha estado semanalmente planteando sus puntos de vista, sus datos, a la luz de las informaciones positivas que emite el gobernador del Banco Central en estos días. ¿Qué realidad tú entiendes que tenemos, si comulgas con él o si difieren como dos experimentados y formados en el Banco Central? En este caso tengo que diferir con un buen amigo, claro, el gobernador Héctor Valdés, claro, que nos conocemos desde el principio de nuestra carrera profesional. Exacto. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Bueno, el Banco Central sacó el informe económico del 2011 el jueves, viernes pasado. Ahí se presenta datos de los resultados del año y, por ejemplo, uno alarmante, que se terminó el año con un déficit fiscal de 54.600 millones de pesos. Wow. Eso es más del doble de lo que estaba contemplado en el presupuesto del 2011, que eran 30.000. Y se terminó con un déficit llevado a 2.6% del PIB, del Producto Interno Bruto. Quiere decir que un punto más de lo acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y esa es una de las causas, la suspensión del acuerdo. Ese es un dato muy delicado. Y se une ahora a una información que tenemos, y esto es casi una información que de primicia. El doctor Arturo Martínez Moya, coordinador de la Comisión Económica del PRD, la está ofreciendo, pero ya se puede decir, hemos obtenido datos y cifras muy fidedignas, que el déficit fiscal a marzo, es decir, de enero a marzo del año, llega a 30.000 millones de pesos. Repito, el déficit fiscal de enero a marzo llega a 30.000 millones de pesos este año, cuando en el presupuesto del 2012 está contemplado 22.000 millones para todo el año. Así que en 3 meses ya nos pasamos por 8.000 millones
el déficit. Eso es sumamente preocupante. Por eso digo que difiero del gobernador Valdés, porque él dijo ayer o antes de ayer que la situación iba muy bien y que la economía estaba bien y que inclusive dijo que había muchos alimentos. Un comentario que me sorprendió porque no es muy propio de un gobernador de Banco Central, más bien de ministro de Agricultura. Entonces, yo me pregunto, si el déficit fiscal está ya a 30.000 millones a marzo y faltan todavía el peor mes de elecciones, es lo más seguro que la proyección da que para junio tendrán un déficit fiscal de 60.000 millones. Para junio. Entonces, si el año pasado fue 50.000 millones y este año a junio se mete a 60.000 millones de déficit fiscal, nosotros ya vamos a tener una amenaza de la estabilidad macroeconómica. Yo quiero llamar y resaltar, y lo digo de manera bastante triste, porque un país pequeño, con una economía abierta como la República Dominicana, ya tiene 5 años de déficit fiscales, financiado con inversión extranjera, directa, y sobre todo con préstamos externos. Por eso en 6 años los préstamos externos, la deuda externa ha aumentado en 7.000 millones de dólares. Entonces, si ahora vemos que tenemos ese déficit este año, lo más seguro puede que el Banco Central se vea a emitir, a hacer emisión inorgánica. Obviamente van a lanzar más bonos en pesos para colocar. Y el Banco de Reserva va a tener que dar más préstamos. Lo va a tener que dar más préstamos. Y por último, bajar las reservas monetarias. En diciembre, Pedro, estaban en 3.600 millones. Hoy en día están a 3.000 millones de dólares las reservas monetarias netas. Entonces, el cuadro no es tan alentador. La política, las ambiciones políticas, el activismo, esta agresividad, locura que es la política dominicana, que por querer mantenerse en el poder es a toda costa. Bueno, están sacrificando la economía dominicana. Yo tengo temor que vamos camino hacia serios problemas fiscales, de gubernabilidad fiscal, grandes presiones de la deuda externa, y que lo que viene al futuro gobierno, gane quien gane, le viene un fuerte y duro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y tomar medidas de recortes y tomar medidas de ajuste. De ajuste quiere decir de bajar el gasto superfluo, el gasto. Creo que vamos camino a algo como Italia, como España. No me gustaría decirlo, porque siempre quiero ser uno optimista. Claro. Como economista y como empresario. Pero también uno tiene la obligación de advertir lo que ve. Comprendo. Veo la situación con preocupación, Pedro. Caramba. Fundamentalmente una de las inquietudes o de los enfoques que hacen desde el campo del área del PLD hacia el PRD es que podría una victoria del candidato Mejía implicar más debilidad en términos de apoyo empresarial, de apoyo de inversiones. Cuando alguien como tú, que como señala, eres empresario además, se respalda esa candidatura, se entiende que está viendo las cosas muy diferentes a aquellos. Bueno, yo te voy a contestar a esa pregunta con una respuesta económica y con una respuesta ya más política o institucional. En la económica, lamentablemente a Hipólito Mejía se le ha recalcado a la ciudadanía con una tremenda propaganda de muchos años que él creó la crisis del 2003. Esa es la línea, la tesis del PLD para desacreditar a Hipólito Mejía. Pero ¿cómo va a volver Hipólito Mejía? Ese señor es chabacano, ese señor es informal, ese señor creó la crisis del 2003. Es una soberbia mentira.
La crisis del 2003 la crearon bancos privados por quiebra fraudulenta. Es decir, fue quiebra fraudulenta. Y eso fue lo que dio todas las auditorías del Banco Central en la época del gobernador Malcún como en la época del gobernador Héctor Valdés. Las auditorías forenses que realizaron el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Superintendencia de Bancos. Así que, en verdad, fue una quiebra de los bancos que para salvar a esos bancos, para salvar a esos bancos, absorbieron los ahorros, protegieron los ahorros de todo el mundo, pero la consecuencia fue una expansión monetaria enorme de 70.000 millones de pesos en 6 o 7 meses que desequilibró la economía. No cabe duda que desequilibró la economía. Claro. Por ahí una causa. La causa es que se cayeron 3 bancos. Ahora, esos bancos se cayeron en su quiebra fraudulenta en 1 año, en 2 años. No, eso se venía gestando de 7, 8 años. Era de conocimiento de todas las autoridades en el primer periodo de Leonel Fernández, como también autoridades en el periodo de Mejía. Lamentablemente, por nuestra cultura de flexibilidad, las normas prudenciales, la superintendencia de bancos no actuó a tiempo. Exacto. Y eso es un mal de la cultura en el país. Pero vuelvo, repito, yo creo que Hipólito más bien fue víctima de la crisis bancaria, porque era quedado ante la historia para muchas personas que no conocen los detalles de esa crisis, para la juventud. Exacto. Me pasa con muchas personas, muchos jóvenes que tengo que explicarles eso, que para ellos la crisis la creó Hipólito. Yo entiendo que Hipólito Mejía, si no hubiera habido esa crisis, él hubiera sido un gobierno normal. Hubiera sido un gobierno normal. Vamos a hacer hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran caído los bancos en el 2003? Hubiera terminado el 2003, entré en agosto de 2004, y la economía no hubiera tenido la alta inflación que tuvo, la expansión monetaria, la devaluación de la moneda. Todo eso fue producto del rescate bancario. Ahora, la gran pregunta que se tiene que hacer las personas es, ¿actuó correcto en proteger los ahorros de miles y miles de ahorrantes? Porque en el fondo hizo lo que ha hecho Estados Unidos, lo que está haciendo Europa, lo que está haciendo España, Grecia, Italia. Pero en Estados Unidos la Reserva Federal ha hecho lo mismo. Y que no fue una herejía. Podrá haber aspectos técnicos de metodología que puedo o no estar con desacuerdo. Yo mismo tengo algunos desacuerdos técnicos, pero no con el fondo. Bien, comprendo. La segunda parte que te quería contestar política es que yo creo, y esto quisiera llevarle bien el mensaje a los televidentes, que no se trata solamente de un cambio de Hipólito Mejía o Danilo Medina. Se trata de cambiar para detener una maquinaria que ya controla casi todos los poderes del Estado. Entonces, creo que está el tema y la preocupación ya es sobre la calidad e institucionalidad de la democracia. Queremos que un solo partido, que el país se convierta por 20, 25 años en la era del PLD. Entonces tuvimos la era de Trujillo, la era de Balaguer y ahora la era del PLD, controlando el Senado, la Cámara de Diputados, la Cámara de Cuentas, la Liga Municipal Dominicana y las 3 altas cortes. Entonces es una preocupación. Y el exceso de poder corrompe. Hay una vieja máxima que el poder corrompe. Ya lo estamos viendo con todos estos escándalos de los más altos funcionarios involucrados en actos, contratos dolosos, contratos dados de grado a mano. Así que la continuidad sería muy peligroso para la democracia y para la concentración de poder en una clase política empresarial. Comprendo, bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa, con tu permiso, Eduardo, para los mensajes comerciales de nuestros patrocinadores y anunciantes, y volvemos en un segundito con el doctor Eduardo Tejera y estos temas económicos y políticos de tanta actualidad.
quiero ponerlo va a terminar positivo. Bien, amigos, continuamos con el Mundo de los Negocios TV y esta interesante entrevista con el doctor Eduardo Tejera. Estamos, Eduardo, en un proceso, como ya has descrito, muy interesante, realmente muy impactante por muchos factores y lógicamente las inquietudes que genera la parte económica en función de informaciones como las que has brindado y a la luz de estas situaciones que tenemos, ¿cómo ves el panorama en lo adelante entonces? Mira, naturalmente el candidato que salga electo va a tener una situación difícil que manejar porque tiene que recuperar la estabilidad macroeconómica, tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo de stand-by inmediatamente para poder tener ayuda de la comunidad internacional. Yo creo y exhorto que el candidato que puede hacer eso más ahora es Hipólito Mejía, porque es el que no tiene ataduras, ni de partido, ni de grupos, ni de empresarios. Hipólito es un hombre ya más maduro, más renovado. No es que cambió su estilo, pero sí ha cambiado su mentalidad. El mismo equipo económico, algunos son los mismos, pero hay otros también. Exacto. Hay muchas personas de gran experiencia y ponderación, que todo el mundo ha reflexionado en lo que ha pasado. Entonces, si ganara por una hipótesis Medina, ¿qué puede hacer él para bajar las nóminas, para bajar el clientelismo, para bajar las nóminas en la Cancillería, en todos estos viceministros que hay? Muy poco. Todos son partidarios del partido. Él tiene todos los compromisos con los aliados políticos. Entonces, Hipólito Mejía en la candidatura y su equipo político, económico y técnico en la salud y en la educación, en la agricultura, que puede traer un cambio al país. Y yo exhorto a que tengan confianza, que la juventud, la mujer, el país necesita un relevo. Y el relevo creo que le ha tocado ahora un cambio verdadero al expresidente Mejía para, ¿cómo se puede decir? Reciclar el ambiente de esta nación que está tan cargado y tan caliente y enderezar la economía nacional hacia progreso, hacia estabilidad, pero con mayor énfasis en lo social, particularmente la salud, la educación, la seguridad social. Excelente, caray. Bueno, la verdad, Eduardo, es que nos quedan como 1000 temas porque siempre tratar contigo es tan valioso y los temas económicos siempre inquietan a la gente, evidentemente. Pero sugiero que tal vez ya en la recta final de la campaña, ¿verdad? En la primera quincena de mayo pudiéramos reunirnos de nuevo y analizar cómo siguen las cosas ya en una etapa más cercana. Cómo no, Pedro, estoy a tu orden, entonces es un placer estar acá y es un placer también compartir con el público todas las inquietudes económicas o informaciones que uno pueda disponer. Muchas gracias. Gracias a ti, caramba. Señores, muy agradecidos y el Mundo de los Negocios está mañana a las 7 con ustedes.